Buenas noches, ingeniero. Continuando con la exposición, vamos a tratar el tema de reforzamiento de losas tipo diafragma rígido. El reforzamiento de losas diafragma rígido. ¿Por qué reforzar? Reforzamos para aumentar las cargas de la edificación, para aumentar el estándar de uso o hacer funcional la edificación. Hacerla funcional respecto a que haya sufrido daños o perjuicios por sismos. Aumentar las cargas cuando se requiere hacer una ampliación y aumentar estándares de uso justamente para el tema de mejorar el uso que se le esté dando a la edificación. Diafragma estructural. Tenemos que entender que es un diafragma estructural. En la norma técnica de edificaciones en el artículo 21.1 menciona que los elementos estructurales tales como la losa de piso que transmiten las fuerzas de inercia a los elementos del sistema de resistencia sísmica. Es decir, que la losa solamente se mueve en dos o uno de los lados a los que se les es permitido los grados de libertad. Podemos ver en esta imagen de una manera más específica que su movimiento es en uno de los ejes y que transmite las cargas a los laterales, que serían los muros. Entendiendo esto de los grados de libertad, se puede trabajar también en el programa, el cual prohíbe su movimiento en solamente dejando libre solo un grado de libertad. En programas estructurales tales como el SAP. Fuerzas desarrolladas en un diafragma rígido, considerado de la tesis de Chinchilla. ¿Qué es un diafragma? Son elementos horizontales que actúan distribuyendo las fuerzas laterales entre elementos resistentes verticales, los que pasan en la fuerza a los muros o vigas o columnas. ¿Cómo funciona un diafragma? El diafragma, debido a la rigidez que tiene en su propio plano, distribuye las fuerzas sísmicas entre los diferentes muros, haciendo que el muro trabaje únicamente en su dirección longitudinal, en una sola dirección, como mencioné. Tipos de diafragma. Existen diafragma rígido y diafragma flexible. El diafragma rígido es el que considera que solo se desplaza en dos direcciones, que son las de sus dimensiones grandes, haciendo un movimiento lateral en este caso. Se puede considerar que también hace un solo movimiento a nivel vertical, considerando los tres movimientos que mencioné anteriormente. El giro, uno de los giros. Es vertical como los muros, igualmente tiene dos desplazamientos, pero uno de ellos es en el eje de la dimensión menor. La rotación ocurre sobre uno de los ejes de la dimensión mayor, las cargas están en la dirección de una de las dos inercias mayores. Por eso es diafragma rígido. Diafragma flexible, como se muestra en la figura, puede flexionarse. Una de sus características es un número significativo de plantas que tenga entrantes cuya menor longitud excede el 40% de la dimensión del menor rectángulo que inscribe a la planta. Eso se utiliza mayormente la mayoría de veces es por desconocimiento. Por raras veces se proyecta un diafragma flexible en construcciones comunes. Implicancias estructurales. El diafragma rígido o losa de placa, al desplazarse igual, puede transmitir el desplazamiento a otros elementos como muros. El diafragma flexible puede curvarse, tiene diferentes desplazamientos, deformaciones y rotaciones, lo cual complica el análisis. También al ser poco rígido no es capaz de transmitir con eficiencia ni totalmente los solicitantes. Quiere decir que el diafragma flexible no transmite del todo las cargas, sino que se transfieren dentro de sí mismo. Formas de desplazamiento y giros de un diafragma rígido. Cuando el diafragma horizontal es rígido, todas las transferencias de cargas ocurren en función de la rigidez de los elementos portantes. Se puede ver en el caso de rígido cómo se mantiene sobre ese eje. En el caso de flexible, cómo existe un pandeo e incluso un giro. Casos más frecuentes de irregularidades. Aberturas en los extremos de losa. Se representan a menudo con la construcción de viviendas con baños cuya iluminación y ventilación se hacen a través de techos. Se rompe el diafragma rígido. En este caso se nota que se rompe también, que raras veces ocurre esto, la mayoría de veces pasa a través de la vigueta, pasa a través de una columna, pasa incluso a través de una viga. Abertura en zona interna. Techos de geometría en forma irregular. Otros casos son las formas irregulares de los techos en cada uno de los pisos de una edificación. En este caso se recomienda construir los más regulares posibles. Esto se puede solucionar con las vigas chatas. Como se ve, lo que se trata de buscar es una uniformidad en todo, pero no siempre se consigue. En todo caso, aquí se puede ver una uniformidad de la losa, ya que no tiene aberturas, pero incluso se puede redistribuir agrupando columnas. Claro, eso aumentaría el costo. Criterios fundamentales para el diseño. Pisos débiles. Se ve el colapso del quinto piso, que es un piso débil. No se mantiene la consistencia de la estructura.
Bien, ahora mencionaremos tipos de reforzamiento para lo que son los diafragmas rígidos. En este caso, las losas de diafragma rígido. Las losas en sí son diafragmas rígidos, ya que se plantea que deben distribuir las cargas a puntos estructurales más sólidos. Entre las ventajas, menciona Moncayo, entre las ventajas de usar la fibra de carbono como estructura de refuerzo está la mayor resistencia a los impactos y mayor resistencia al fuego y mejor aislamiento térmico. Es una pequeña placa, como se ve en la imagen. La primera imagen nos muestra cómo están colocando la placa, ¿no? Luego de la limpieza. Se puede ver que es en las viguetas. Bien, técnicas de reforzamiento. Colocación de mortero aditivo de nivelación. Ese mortero aditivo de nivelación que se vio en la primera imagen. Luego está la limpieza con disolventes de la fibra de carbono. Tiene que estar lo más limpia posible. Posteriormente se rellena la lámina de fibra de carbono con aditivo epóxico. Luego se hace la adhesión de la lámina de fibra de carbono a las viguetas. Y finalmente se hace una compresión con un pequeño rodillo. Se puede notar que esta fibra de carbono rigidiza y distribuye la carga hacia las vigas. Esta es una intersección. Bueno, de esta toma se está reestructurando gran parte de la edificación. Por eso se puede ver hoyos tan grandes que se tienen que reagrupar dentro de la vigueta, dentro de la viga principal. Continuamos con el reforzamiento de malla electrosoldada y acero. Técnica de reforzamiento: se limpia la superficie, se colocan los aceros en dirección de la losa, se coloca la malla electrosoldada y luego se vacía una capa de concreto de mínimo 0.5. Esto aumenta el peralte de la losa, aumentando su capacidad de soporte. En las losas reforzadas con malla electrosoldada, la tasa de degradación de resistencia fue mayor, el colapso fue más rápido y las heridas se empezaron a notar más tarde que en los especímenes reforzados con fibra de acero. Por tanto, las fibras de acero podrían generar un modelo de falla de losa de concreto más dúctil. Bueno, el tema con la malla electrosoldada y acero es que la falla es una falla frágil la mayoría de las veces. No te deja visibilizar el orden de falla. Y la idea es aumentar aceros para rigidizarlo. Se tiene que realizar un cálculo sobre la estructura ya si se quiere reforzar. Reforzamiento con perfiles metálicos. Bien, se realiza la limpieza al cortar la primera capa para mantener un acople en la vigueta. Acá se está colocando básicamente una vigueta. Las vigas se han mantenido estables en esta estructura. O bueno, se están reutilizando en todo caso. Se está reforzando la losa. Posteriormente se coloca el mortero sobre la estructura metálica, que en este caso es un perfil metálico. Y luego se realiza el apuntalamiento. Como se puede ver, aquí hay un pequeño puntal. Posteriormente se realiza el anclaje en la viga principal. Esto dependiendo del tipo de losa. Estos anclajes, hay dos tipos, ¿no? Un anclaje que se realiza cuando el perfil metálico es uno solo, que se hace apuntalamientos, la losa es corta. Cuando la losa es larga o tiene una luz más grande de 5 o 6 metros, se hace un doble acople, ¿no? Acoples en ambos lados y luego se hace una soldadura. Bien, acá se puede mencionar la bibliografía. Eso sería todo por la exposición. Muchas gracias por su atención.